¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gilmer Rabeque Bastos Santos. Actualmente me encuentro radicando en la ciudad de Cancún. Estoy trabajando en Isla Mujeres, en una marina. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho a través de la Universidad CNCI. Mi matrícula es la CTM 485. El video consta del proyecto integrador de la asignatura Filosofía Jurídica del profesor Anwar Ramírez Vázquez, la cual consta de una serie de preguntas. ¿Qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos de 1948? Pues tuvo mucha importancia, ya que le dio validez internacional y se adoptaron los 30 artículos de los derechos humanos que son considerados como básicos, ya que garantiza los derechos fundamentales, la libertad, la igualdad, la paz en todas las personas, sin importar su sexo, ni rasgos, ni edad, ni cultura. ¿Cómo se define el constitucionalismo? Es el esfuerzo por racionalizar el ejercicio del poder político sometiéndolo a la ley, es decir, cualquier ley debe estar fundamentada en la Constitución, por lo que todas las leyes quedan reguladas y apegadas a la Constitución, en este caso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Carta Magna. ¿Cuáles son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra regulado? Las minorías son grupos de personas que forman parte de las directrices que no dicta la mayoría, es decir, son la parte menor de las personas que componen ya sea una sociedad o una nación, un país o un sindicato. Y se encuentra en el artículo 1 de la Constitución Política, que hace una semejanza a la parte de minorías. ¿Qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? Pues prácticamente es la constitución de un modelo de una sociedad civil y neutral a partir de la concordancia entre los valores comunes de carácter democrático que establece en la Constitución, es decir, donde las personas se sienten orgullosos de pertenecer a un país o nación. ¿Qué son los derechos humanos de la tercera generación y cuál es su origen? Los derechos, resumiéndolos, son derechos al desarrollo sostenido, desarrollo a la autodeterminación de los pueblos, que prácticamente libres a la política, a la sociedad y a lo económico, derecho a la paz, derecho a la protección de los datos personales, derecho al patrimonio común de la humanidad y derecho a gozar un medio ambiente sano. Por eso actualmente en nuestra legislación mexicana existen leyes que protegen el tema de la tala de los árboles, como la caza en veda, está muy protegida. Y prácticamente los derechos de la tercera generación surgen en la segunda mitad del siglo XX como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial e incluye derechos relacionados con el medio ambiente y los consumidores y la solidaridad. ¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Los derechos colectivos son derechos cuyo sujeto no es el individuo, sino un conjunto colectivo o grupo de personas o grupo social. Mediante esos derechos se protegen los intereses e incluso la identidad de tales colectivos o de sus integrantes, y los cuales se encuentran regulados o se estipulan en el sistema jurídico mexicano a través del artículo 580 del Código Federal de Procedimientos Civiles y en el artículo 588 se establecen dichos derechos. ¿Qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? La ética pues es un conjunto de directrices que define las prácticas aceptadas o las prácticas con las cuales se debe desempeñar el profesionista. La moral es el conjunto de costumbres y normas que la sociedad considera como buenas o se consideran buenas. El derecho pues prácticamente es el conjunto de normas obligatorias que se deben apegar ante la ley, ¿vale? Que regulan la vida en una sociedad. Y en pocas palabras, el derecho se traduce
como el conjunto de normas obligatorias que regulan la sociedad, ¿vale? Nadie afirma que las personas no deban el devenir de sus acciones profesionales actuar sin control, contradictoria a la moral y a la ética, pero esto es muy diferente a concluir pues prácticamente que la ética y el derecho son lo mismo. Nosotros como profesionistas debemos apegarnos a ser a personas éticas, ¿vale? Sin incurrir en lo inmoral y sobre todo apegarnos a la ley, porque si no podemos, si actuamos mal, podemos ser sancionados por la autoridad. Pues sería todo, que tengan una excelente tarde.